Yo espero que me salgan 2 videos de la clase ahora. Entonces, en esta parte lo que vamos a ver es esas técnicas de optimización. Y para eso, vamos a abrir una presentacióncita antes. Pero bueno, él les estaba diciendo que el primer amigo de ustedes para optimizar, ya para que las cosas corran más rápido, pues es el compilador. El compilador tiene varias banderas de optimización que activan ciertas técnicas que el compilador puede usar para que su código sea más rápido, pero pilas porque cuando uno activa esas técnicas de optimización, se pierde un poco la precisión, por ejemplo, en la parte matemática. Uno sobre todo cuando activa el nivel 3 de optimización, uno ya no puede garantizar que se está cumpliendo absolutamente todo el estándar IEEE y que sus datos van a ser iguales. Pero pues eso está bien, si a mí me corre el programa 10 veces más rápido y el error, digamos, me da un valor antes y el valor de ahora me da con una diferencia porcentual de 10 a la menos 12, pues está bien. Raro sería que yo compilara con una bandera de optimización y ahora mis datos, digamos, si antes me daba 1, ahora me dé 10. Eso ya es muy diferente y ahí eso refleja un error en mi código. Puede ser el compilador, pero lo más probable es que sea mi código el que está mal. Entonces, una vez también debe compilar con diferentes banderas de optimización para verificar que su código también funcione bien, que sea robusto. Les voy a mostrar pues eso qué quiere decir. Entonces vamos a hacer g++, example.cpp, lo compilé normalito. Ay, me falta con esta bandera. cp concepts. Y lo ejecuto, voy a mirar el tiempo. Me falta ponerle. Vamos a ver el tiempo total que se gasta en mi código corriendo en este momento. Bueno, más o menos 4.33 segundos. Ese es el tiempo real que se gastó. Y ahora voy a compilar con una bandera de optimización. Entonces las banderas de optimizaciones se activan con la bandera "-o", esto es una O mayúscula, no es un 0, una O mayúscula, ¿listo? "-o", y hay diferentes, nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. El 3 es más peligroso, el más estándar es el 2, pero peligroso en el sentido en que la matemática se vuelve un poco insegura, pero pues uno debe saber, y ya nosotros sabemos que si yo reordeno una suma, pues me va a dar diferente. Lo que tiene que pasar es que me dé cercano. Eso es lo que uno debe esperar. Entonces uno puede utilizar "-o3" si está aceptando ese tipo de diferencias. Les voy a mostrar el efecto "-o1". Cuando yo le activo esta bandera, él compila, él corre. Recordemos que antes fueron como 4 punto algo segundos. ¿Cuánto fue? Antes fueron 4.337, vamos a mirar este. Entonces ahora miren que con esta bandera parece que se demoró más, 4.725. Vamos a mirar con "-o2". Voy a compilar y a correr. No todos los programas corren más rápido, eso depende del programa. Pero miren que aquí sí parece que bajó. Bajó a 3.686. Vamos a ver si es significativo, lo voy a volver a correr. Parece, bueno, ahí volvió a subir, ¿sí lo ven? Pues depende de la carga de mi computador, entonces como que sí, como que no. Y si ahora lo hago con "-o3", no hay como mucha diferencia. A veces parece que baja el user, parece que se queda igual. Y pues esto está indicando que para este código que estamos utilizando nosotros acá, pues no hay mucho impacto con las banderas de optimización. Pero yo les quiero contar que hay muchos otros códigos donde hay un gran impacto en las banderas de optimización y uno puede pasar de, digamos, bajar un orden de magnitud en su ejecución. Entonces, la primera técnica para uno, ¿cómo se diría? Para uno optimizar, pues son utilizar las banderas de compilación de optimización. Entonces no las olviden. Si yo miro el manual y voy busco donde dice "-o3", aquí están estas banderas. Y entonces dice "-o3", lo que hace es optimizar aún más. Activa todas las optimizaciones especificadas por "-o2"
y también activa las siguientes. Entonces activa un montón de cosas más, ¿sí? Un montón de cosas más, hace un montón de cosas, ta, 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 ta. Y hay un último que además dice, se llama menos o fast, que dice, activa absolutamente todo lo de O3 y además, digamos que ya no se pone a, a tener un montón de banderitas de cuidado y de cosas que tiene el compilador por defecto. Miremos a ver si menos o fast tiene algún efecto en nuestro caso. Y por ejemplo, cuando la gente utiliza el compilador de Intel, dice, no, pero es que es rapidísimo, o sea, mire, todo corre más rápido, pero es que el compilador de Intel por defecto tiene activadas las banderas de optimización. Entonces uno tiene que comparar al mismo nivel todas las cosas, el de GNU, el de Intel, etc. Pero bueno, esa es como la primera forma de ustedes optimizar. ¿Cuál? Simplemente activar las banderas de optimización y verificar que sus códigos den lo mismo, pero corran un poquito más rápido. Entonces, primer nivel de optimización, banderas del compilador. ¿Listo? Aquí no se notó mucho, pero va a depender del programa y ustedes pueden probar con otros programitas y van a ver que sí se nota la diferencia. Ahora sí. ¿Dónde está? Este man está instalando cosas, ¿no? Está instalando Cookies Grind. Entonces es una presentación de Iván Pulido, de pronto a algunos de ustedes les suena ese nombre. Muy viejita, pero esto no ha cambiado mucho, realmente. Entonces, aquí está la comparación de las banderas del compilador, para que ustedes más o menos, pues, si les interesa, a lo mejor es leer el manual, porque obviamente esto ha cambiado desde 2011 hasta ahora. Y cuando uno utiliza esas banderas de compilación, aquí ves un ejemplo con GFortran, uno tiene, por ejemplo, que un programa normalmente se está demorando cierto tiempo así, y cuando lo ponemos en menos O3, las cosas se demoran muchísimo menos, ¿sí? Se demoran muchísimo menos en ciertas partes del código. Por ejemplo, acá uno tiene que esto era del orden de 3.1 por 10 a la menos 1, y ahora es el orden de 6 por 10 a la menos 2. O sea, uno podría decir que ganó más o menos 5 veces en ejecución, en ese caso. ¿Listo? Entonces eso ya es bueno. Y simplemente fue por haber añadido una fórmula. Obviamente, bueno, una bandera de optimización. Obviamente ustedes siempre tienen que verificar, siempre, que, que los resultados finales sean parecidos, ¿no? No tiene sentido que cuando yo le activo optimización, el optimizador me borre todo el código y todo me dé cero. Y pues obviamente se demora cero haciendo todo, pero pues no estoy obteniendo absolutamente nada útil. Y el resto de optimizaciones, muchas están diseñadas a que ustedes piensen en la caché. ¿Alguien puede recordar cuál es la idea de que las cosas estén en la caché? O sea, ¿cómo puede hacer uno cuando utiliza arreglos para acceder apropiadamente a la caché? ¿Más o menos saben o no saben? Bueno, la idea es que nuestros datos estén contiguos en memoria para que cuando el procesador trae unos datos de la memoria RAM a la caché, cuando los trae de la memoria RAM a la caché, quepan todos los datos que voy a procesar en la caché. Entonces yo tengo unas instrucciones y unos datos, y entonces esas instrucciones se van a ejecutar sobre los mismos datos. Resulta que si yo le digo, venga, yo quiero que calcule el cuadrado de este arreglo que es de 1.000.000 de datos. Entonces quiero que calcule el cuadrado de cada uno de los elementos. Entonces él carga un pedacito de ese arreglo a la caché, lo que le quepa, viene acá y entra ese pedacito de ese datico, lo eleva al cuadrado, entra la instrucción de elevar al cuadrado y luego se escribe otra vez en la caché. Resulta que si llega un momento en el que él pide un dato, pero el dato no está en la caché, tiene que volver hasta la memoria RAM, a traer otra página de la que quepa en la caché, descarta lo que había antes, vuelve a meterlo acá, hace la instrucción, hasta que aparezca un dato que no conoce, que no tiene, entonces tiene que ir hasta la RAM, y este paso de ir hasta la RAM lo hace demorar unas 100 veces, por lo menos.
unas 100 veces más. Entonces uno lo que tiene que tener es que ojalá los datos sean muy locales, en el sentido de que los datos que yo vaya a procesar estén muy cerca entre ellos, para que quepan en la caché, yo ejecute la máxima cantidad de instrucciones posible en los mismos datos y no tenga tantas pérdidas de caché, o sea, no tenga que estar yendo y volviendo y yendo y volviendo y yendo y volviendo de la memoria RAM. Eso implica, por ejemplo, que cuando ustedes utilicen arreglos o matrices, pues tienen que recorrerlos en la forma en la que están contiguos en memoria, no recorrerlos de una forma desordenada, porque eso hace que su código sea lento. Y pues eso también explica algunas cosas. Por ejemplo, los arreglos como tal son más fáciles y más rápidos, perdón, son más rápidos de utilizar porque están contiguos en memoria y uno los puede recorrer de esa manera. Pero tiene una desventaja y es que yo no puedo como romperlos y meterles elementos en la mitad fácilmente. Las listas enlazadas y ese tipo de cosas, se les puede meter datos en cualquier sitio, eso es una operación muy rápida de tiempo constante, pero si yo las recorro, estoy saltando en la memoria completamente al azar y entonces no son amigables con la caché y por lo tanto son más lentas. Normalmente en computación de alto desempeño ustedes tienen que utilizar esos arreglos. Y eso se muestra muchísimo en este tipo de códigos. Por ejemplo, este código acá, lo que estamos haciendo en estos dos casos es llenar la matriz, una matriz triple, llenarlo de ceros. En ambos casos se está haciendo lo mismo, se está llenando de ceros. Pero si uno mide el tiempo, que es lo que estamos haciendo nosotros antes con ese programa de antes, si uno mide el tiempo de este loop comparado con el tiempo de este loop, ¿ustedes cuál creen de estos dos que se va a demorar más en C++? ¿El loop 1 o el loop 2? ¿El uno sería el que se demora más? Sí, ¿por qué? Pues, llevándolo al caso que yo conozco, que es el bidimensional, donde primero los bloques se forman a partir de las filas, o sea, el bloque completo de memoria es de filas y va cambiando de columnas. Acá se está accediendo es primero al bloque de columna y luego se está cambiando la fila. Entonces, cuando supongo que en el último for del i, cuando cambie de i0 a i1, habría un gauge miss Muy y bien, entonces tendría que romper toda la memoria y va a pasar a la siguiente columna. muy bien. O sea, aquí estamos saltando, estamos variando primero este índice que está más a la derecha, que sería el que debería variar más rápido en C++. Es el que está variando más lento porque es el que está más afuera. Es como si estuviéramos recorriendo nuestra matriz, pensémoslo bidimensional, nuestra matriz en columnas, y, perdón, variando las filas y no variando las columnas. En C++ se guardan variando las columnas. Entonces uno debe recorrerlo de esa manera. Entonces, como tú dices, mira, digamos que yo accedo a este elemento que está en esta primera fila. Cuando yo quiero acceder a este elemento, lo que hace C++, bueno, el compilador, la ejecución, pues, es traer toda esta fila, porque él trae todo ese pedazo, una página de caché, a la caché. Pero como yo no estoy caminando así en forma continua, sino que estoy saltando, entonces en el siguiente paso, él va a decir, yo no tengo ese dato, voy a descartar todo eso que traje y voy a traer esta otra fila. Y la pone ahí. Y como yo sigo saltando es por filas, el descarte, 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 entonces tengo un montón de pérdidas de caché. Como acabamos de ver ahorita con el profiling de Cage Grind. O sea, tenemos una parte del código que tiene muchísimas pérdidas de caché comparada con las demás y es precisamente por ese patrón de acceso de memoria. Entonces, una primera técnica de optimización que uno debe manejar es acceder la memoria de la manera en la que está organizada la memoria RAM y con eso uno está minimizando las pérdidas de caché. No pueden ser cero, siempre vamos a tener pérdidas de caché, pero sí las podemos minimizar. Y uno fácilmente, por ejemplo, en estos programas con 3 dimensiones, en las matrices, uno fácilmente puede tener diferencias de ejecución de 1000 veces. Un programa que llena una matriz de ceros, el otro también la llena de ceros, pero hay uno que se demora 1000 veces más. Y esa diferencia pues es bien importante. Entonces, primera técnica es, esos códigos están de ejemplo, están ahí linkeados en la página del curso por si los quieren descargar y probar. La primera técnica de ejemplo entonces es que accedan a la memoria en la forma en que está organizada la memoria. Si ustedes alguna vez tienen que programar en Fortran, pilas porque en Fortran se organiza variando las filas. En
En C++ o en C se organiza variando las columnas. En Python, pues depende. Normalmente uno por defecto se organiza de la misma manera que en C y C++, pero cuando uno utiliza, por ejemplo, NumPy, pues uno le puede especificar si quiere column major o si quiere row major, cualquiera de las dos. Por defecto creo que es igual que en C++. Bueno, entonces, esta es la primera parte importante. Hay otra forma y es cuando yo ya tengo matrices muy, muy grandes, digamos que yo quiero calcular la transpuesta de una matriz. Entonces, obviamente, si este n es muy grande, pues yo voy a tener que el tamaño de mi matriz es tan grande que no cabe en la caché. Y entonces yo voy a tener más pérdidas de caché. Pero hay algunas operaciones como transponer, pues que yo lo puedo hacer por pedacitos. Yo puedo ir transponiendo pedacitos de mi matriz y esos pedacitos de matriz se hacen, pues digamos, se hacen lo suficientemente pequeños para que quepan en la caché. Entonces, hay otras técnicas como el blocking, que lo que uno hace es como dividir su gran matriz en pequeñas matrices. Y esas pequeñas matrices están diseñadas para que quepan más o menos en la caché, o sea que ese tamaño depende del computador. Entonces uno puede jugar con ese tamaño de ese pequeño bloquecito y uno puede hacer que el código sea realmente rápido. Obviamente la programación es mucho más complicada, es pasar de ese loop que tenemos arriba a un loop que tenemos abajo, porque ahora toca estar pensando si estamos trabajando con bloquecitos de mi gran matriz, pero la ganancia, sobre todo para matrices grandes, se nota, y esto hace que sea muy eficiente el acceso a memoria. En todo caso, como ustedes pueden ver, pues también se empieza como a complicar la programación, y por esa razón es preferible utilizar librerías, que las librerías optimizadas ya hacen esto por nosotros. Y de hecho las librerías optimizadas van y miran la arquitectura de nuestros computadores, miran el tamaño de la caché de nuestros procesadores y entonces calculan el tamaño de estos bloques óptimo para maximizar el desempeño en nuestros procesadores. Hacer eso de parte nuestra pues no tiene sentido, es mucho trabajo y no, pues, no es nuestra tarea. Por eso es que a veces llega un momento en que tenemos que utilizar pues, librerías, y eso es la mejor manera de ser productivos. Entonces, cuando uno utiliza, por ejemplo, el blocking, esa técnica de blocking, uno puede pasar para hacer una transposición de algo que se demoraba 3.24 segundos a algo que se demora 0.6. Estamos hablando más o menos de un orden de 5 veces más rápido, ¿sí? Si la matriz es más grande, esto se nota aún más. Entonces, esto es importante. Esto es una técnica de optimización importante. Pero como ustedes pueden ver, el trasfondo de todo es acceder eficientemente a la memoria. ¿Listo? Hay otras cosas como el pipelining que tiene que ver ya con la actualización, con la creación, bueno, con la arquitectura de nuestros códigos. Por ejemplo, en esta parte que tenemos acá, tenemos if y else metidos dentro de nuestros for. Entonces, si a mí me activaron una banderita once por allá por fuera, miren que no hay dependencia con la matriz, pues lo llenamos de unos, y si no, la llenamos de ceros. Esto uno no le ve problema, o sea, está bien, pero esto tiene un problema en nuestras máquinas, y es que como esto es un condicional, la instrucción, digamos, cuando uno tiene un if, él tiene que ver esta instrucción si es cierta o falsa, y en caso de que sea cierta, ejecutar esto, y en caso de que sea falso, ejecutar otra cosa. Entonces, en el flujo de instrucciones, estas instrucciones están en sitios diferentes de memoria, y esto implica saltos, ¿sí? Y esto implica saltos, y entonces uno lo que está haciendo es hacer jumpings a cada rato innecesarios. Entonces, si uno puede evitar los ifs, esa es otra técnica, pues evitarlos. Entonces, lo que se hace es, si once vale 1, pues todo esto se llena de unos, else, todo eso se llena de ceros. Entonces, miren que solamente estamos haciendo un gran if, un gran else, y hemos sacado eso de la parte interna de nuestros loops. Entonces no estamos ejecutando ese if y ese else tantas veces, que no es necesario. Y pues obviamente a ustedes se les debe ocurrir que esto lo pueden meter en una función y mandarle pues simplemente de que lo va a llenar. Y entonces no duplicamos código, modularizamos nuestro código y no multiplicamos el número de ifs y de else. Entonces hay que evitar eso. Los procesadores actuales tienen algo que se llama branch prediction. Entonces, si digamos él detecta que las últimas veces esto fue true, digamos en los últimos 10 pasos esto fue true, pues la probabilidad de que en el siguiente paso sea true es alta.
Entonces él empieza a ejecutar esto sin que se haya evaluado todavía el if. En caso tal de que esto sea true, pues ya está la instrucción lista y entonces ganamos tiempo, pero si es false, se tiene que descartar absolutamente todo. Esto es branch prediction y a veces también, por ejemplo, puede pasar que él no sabe cuál es el resultado de estas dos cosas, entonces él arranca a ejecutar esto y arranca también a ejecutar esto para estar listo. Eso es como un prefetching de instrucciones que se está haciendo ahí. Y esa técnica se utiliza muchísimo para acelerar los códigos, pero también es una de las causas de uno de los grandes fallos de seguridad que se descubrió hace un par de años ya. No es viejo, es como de 2 años máximo, y, y que implica que uno utilizando este tipo de cosas, miren que haciendo un programa específico de este estilo, yo puedo tratar de acceder a memoria que no tengo permiso, y pues en un programa normal eso me botaría un error, pero si yo estoy utilizando prefetching en mis procesadores, mi procesador va a tratar de leer esta memoria, aunque yo no tenga permiso inicialmente, pues porque así es como está programado. Y si yo, digamos, puedo acceder sin un error de memoria a esos datos y coger lo que él leyó y luego se me va a invalidar porque no tenga permiso, pero alcancé a leerlo, yo puedo empezar a leer datos donde no debería haber leído. Entonces yo puedo leer memoria privilegiada y a esto se le llamó, bueno, yo no me acuerdo si fue Spectre o Spectre es derivado de este gran error. Y esto básicamente afecta a todos los procesadores construidos desde los años 80 en adelante. O sea, todas las máquinas sufren de esto. Ahora, no es un ataque eficiente, tiene un ancho de banda bajo, pero pues es un ataque grave y básicamente todos los posibles arreglos que se han dado han bajado el performance de los procesadores en un 30%. Atacó, esto digamos es muy evidente en los procesadores de Intel, AMD no estuvo tan afectado por esto y pues actualmente digamos que hay personas que están corriendo, por ejemplo, servidores con información crítica y donde es importante que no se juegue nada de información, entonces les toca activar esas banderas que bajen el desempeño de sus procesadores. Pues porque es importante, uno ahí, nosotros somos, o sea, nadie está interesado en nuestros datos a menos que estemos haciendo algo interesante, que no necesariamente es malo, algo interesante me refiero. Pero en ese momento, pues, eso que hackeo ni que nada, ¿sí? Nadie va a atacarlo a uno. Y es un ataque que requiere mucha sofisticación y eso no es un script que por ahí que está mandándole a uno escaneo de puerto ni nada de eso, entonces no hay problema. Pero, pues, este tipo de cosas tuvo su impacto en seguridad y fue un bug que llevaba décadas sin ser detectado y siendo explotado. Bueno, entonces tener cuidado con los if y con los else, no por la seguridad, sino por evitar hacer tanto if y tanto else. Entonces, cuando uno tiene en cuenta eso del pipeline, uno de nuevo puede obtener que el código puede ser 2 veces más rápido que el código normal. Y a veces, cuando uno utiliza, por ejemplo, las banderas "-o3", esas banderas se dan cuenta de ese tipo de cosas y le reorganizan a uno el código de tal manera que uno pues ya no tiene diferencias entre qué, entre tener o no tener pipelining. Esa es la otra cosa. Muchas de estas técnicas que les estoy enseñando están resueltas por el compilador. La única que no está resuelta por el compilador, pues es la forma en la que ustedes acceden a la memoria. Esa sí la tienen que ustedes pensar como programadores. Entonces, pues eso era como las técnicas más básicas de optimización que uno puede utilizar. Hay otras más avanzadas, que no sé si mostrarlas. Vamos a ver, estas ya son más avanzadas. Pero como les digo, entonces, tengan en cuenta una cosa, el compilador se encarga de muchas de esas por ustedes. Y ustedes realmente en este momento, ¿qué es lo que deben hacer? Concentrarse en acceder apropiadamente a la memoria. Eso es lo único que está en sus manos de verdad y que ustedes deben controlar bien. De resto, el compilador les ayuda mucho en el resto de cosas. Por ejemplo, una división se demora más que una multiplicación. Entonces uno tiende a decir, no, pues entonces voy a cambiar todas las divisiones por multiplicaciones. Pero eso no se le va a reflejar mucho en el código, está cambiando un montón de líneas, pero al final uno gana un 1%, un 2% que pues es puro ruido, ¿sí? Entonces, no nos quedemos con los detalles así finos de esas técnicas que no dan mucho,
Simplemente hacemos un profiling, buscamos la función que más está tomando tiempo y verificamos qué podemos hacer ahí. Básicamente son dos cosas. Cómo acceder mejor a la memoria o, bueno, cómo acceder mejor a la memoria y cómo eliminar ifs. Y la segunda es, de pronto tenemos que utilizar otro algoritmo que sea más eficiente, ¿sí? Entonces, eso es lo único que está en sus manos. De resto, saben es reemplazar la división por multiplicación y la suma por no sé qué cosa. Esas son cosas que son minucias, que no tienen sentido. Entonces aquí, bueno, aquí hablan de lo mismo. De nuevo, o sea, lo que importa es la localidad, sobre todo espacial, de nuestros datos estén cercanos en la memoria. Es que a mí me da miedo, yo ya dije todo esto, pero es como más información. No, lo voy a dejar acá. Y bueno, eso es todo. Entonces, en resumen, para optimizar, tenemos que primero hacer un profiling para saber cuál es la parte que se toma más tiempo. Para hacer profiling utilizamos entonces gprof o utilizamos bar grind con cold grind o con cage grind. Así hemos detectado las zonas peligrosas, los hotspots donde está toda nuestra ejecución. Y luego pues miramos cómo podemos optimizarlo. Podemos utilizar las banderas del compilador, podemos verificar que estemos accediendo de forma eficiente a la memoria y por último también pues pensar que de pronto un algoritmo nuevo nos pueda servir para que sea más rápido nuestro código. Por ejemplo, la transformada rápida de Fourier, no es una transformada normal, escala como n al cuadrado, y la transformada rápida de Fourier escala como n log de n, entonces es muchísimo más rápido. Y pues eso es lo último que quería contarles en esta parte de optimización y de profiling. Digamos que en este momento sus códigos ya deberían estar listos, en el sentido en que ya ustedes saben hacer debugging, saben hacer testing para que no les vuelvan a aparecer los mismos errores, saben hacer profiling para detectar las zonas que se consumen más tiempo, saben reportar el tiempo también para todos sus códigos y saben algunas cositas para optimizarlos. Y con eso pues ya tienen los códigos correctos y que corren más rápido, seriales. Entonces, lo que sigue ahorita es que les voy a mostrar unos ejemplos de algunos cálculos matriciales y su escalamiento, para que uno tiene que ver cómo escala su código con el tamaño, por ejemplo, cuánto tiempo consume y cuánta memoria consume a medida que incremento el tamaño de mis matrices. Y luego empezaremos programación en paralelo, que es lo que sigue, porque ya tenemos súper optimizado el código serial, entonces ahora nos toca es pasar a, a programar en paralelo para poder seguir escalando en más procesos, más memoria y más rápido todo. Y bueno, ya, con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo un problemita de pues, la sección anterior con cache grind. Cuando ejecuto el CG Annotate Cache Grind, no veo dónde me aparece el código, donde se veía granularmente línea a línea. En lugar de eso, pues veo un montón de signos de interrogación. No sé si fue que hice algo mal, pero no lo veo. Muéstrame la pantalla y recuerda que tienes que haber compilado con -g. Sí, sí, pues voy a volver a compilar con menos G para que se vea. Mm, a ver, entonces, pues a ver, G++ menos G con la bandera. Ah, pero Menos G, espérate. Sí, ahí no se ve. Dale. -g concept. Listo, sigue. concepts. Listo. Y ahí entonces punto slash map punto out. Oh, no, no, de una vez Valgrind, ¿no? Tool igual a ¿cómo era? Cache grind, slash map punto out. Ahí sale eso. Y ya tengo otro nuevo que sería el 29. Ujú, sí.
Entonces, ahora sí, CG, Annotate. annotate. Usted ponía al principio un menos auto igual a yes, ¿eso es necesario? Sí, Es, caché grande, 29. Y sí, no me está sube saliendo el... un poquito, por favor. Case grind. Bueno, otra vez volvamos en el historial. Déjame ver. Sube. Con las flechas. Quiero ver los comandos. A ver, primero fue la compilación. Listo. Perfecto, eso está bien. Y prof example, listo. Segundo, vargrind a.out, es listo. Y lo tercero fue correrlo con casegrind B. Voy a mirar si yo hice algo raro. Miramos precisamente el Makepy. Ok. A ver, case grind, en los de los tools, no sé qué, CG annotate. No, yo estoy haciendo lo mismo. ¿No te falta como ponerle, cuando lo ejecutas, como ponerle unos tamaños a la matriz? Ok, creo que sí, algún Ahí, error. ahí. Aquí, Sí, hay que poner el tamaño a la matriz y lo que te está saliendo sí, es simplemente los errores de que no le pusiste y ya. ya, listo. Gracias. A ver, ahora, mm, No, mira, el último. ¿no? Sí, es el 2959. Ya, sí, muchas gracias. Listo, me gusta. Es que esté muy bien, feliz fin de semana. Cuídense. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Listo, hasta luego.